e hicieron una propuesta que empezaba por definir qué era el estado epiléptico. Y ellos consideraron que el estado epiléptico era un evento prolongado o que se repetía varias veces sin que el paciente recupere el estado de conciencia. Esa definición fue revisada el año de 1981 en una reunión internacional porque tenía algunos vacíos. Por ejemplo, ¿qué quería decir cuando se refería al estado epiléptico como un episodio prolongado? O cuando decía se repite varias veces. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo es prolongado? No estaba definido. Y así hemos estado muchos años, hasta que, con base a estudios experimentales y observación clínica de pacientes, se vio que el estado epiléptico prolongado producía daño neuronal, muchas veces irreversible, y que esto ocurría aproximadamente a los 30 minutos. Por lo tanto, era necesario evitar ese daño neuronal, evitar esa muerte neuronal. Y se asumió que 30 minutos era el tiempo que debía de servir como referencia para referirnos a estado epiléptico. Entonces se dijo, una crisis que dura 30 minutos o más viene a ser el estado epiléptico. Esa es una definición académica, pero los médicos que están en la atención diaria de los pacientes en el servicio de emergencia o en la unidad de cuidados intensivos requerían de una definición operativa, o sea, qué hacer. Y se trabajó mucho tiempo para definir desde el punto de vista operativo qué es el estado epiléptico. Y esto llevó a que la Liga Mundial de Lucha contra la Epilepsia, aproximadamente por el año 2010, nombrara un equipo de trabajo sobre este tema. El 2015 hiciera algunas publicaciones y se defina a partir de la propuesta de algunos investigadores en este campo que el estado epiléptico desde el punto de vista operativo es una crisis que dura 5 minutos o más. ¿Por qué se tomó este número, 5 minutos? ¿Por qué se definió de esa manera? Se observó que la mayoría de las crisis tónico-clónicas generalizadas duran alrededor de 2 minutos. Si una crisis, por lo tanto, dura más de 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, es probable que esa crisis se extienda, se prolongue, porque fallaron los mecanismos de autorregulación de la crisis. En base a estas consideraciones, entonces, se señala que desde el punto de vista operativo, es decir, el momento en el que nosotros debemos de intervenir es 5 minutos. Y así se acepta actualmente. Porque si un paciente tiene una crisis que dura 4 minutos, 5 minutos, lo más probable es que esa crisis se prolongue. Ahora, piensen ustedes lo siguiente. Supongamos que nosotros nos encontramos en el servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue o del Hospital 2 de Mayo o del Hospital Loaiza. Supongamos. Y llega un paciente a la emergencia
convulsionando. Vamos a poner un ejemplo práctico. Ustedes conocen el Hospital Hipólito Unanue, ustedes conocen el Óvalo La Paz. Un paciente convulsiona en el Óvalo La Paz y de allí lo conducen al Hospital Hipólito Unanue. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que demora en llegar ese paciente al servicio de emergencia? ¿Cuántos minutos creen ustedes que demora en llegar ese paciente? ¿Mm? ¿Qué opinan? A ver, Max, que usted desea opinar. Minutos máximo, sí. ¿Cuánto? 10 minutos como máximo. 10 minutos. Ok. Yulisa, ¿cuánto cree usted que se demora un paciente que tiene una crisis epiléptica en el Óvalo La Paz, llega al servicio de emergencia del Hipólito Unanue y está convulsionando? ¿Cuánto tiempo cree usted que se demoró? En llegar, doctor, a la emergencia. Ujú. 15, 20 minutos. 20 minutos. Ok. Entonces, gracias. Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es la consecuencia práctica de esto que estamos conversando? Si un paciente llega a la emergencia convulsionando, asumimos que está convulsionando más de 5 minutos y por lo tanto debemos intervenir. ¿Está claro? Ahora bien, ¿intervenir para qué? Intervenir por dos razones. Primero, para evitar que la crisis se prolongue. Y segundo, para evitar que deje secuelas. Al inicio de la clase les dije que el estado epiléptico era una emergencia neurológica que tiene una alta mortalidad. En algunas series, hasta el 50% de pacientes, con estado epiléptico fallecen. Es una mortalidad bastante alta. Por esa razón debemos de intervenir para detener la crisis en el menor tiempo posible, que no dure más. Y para eso nosotros disponemos de varios medicamentos. El tratamiento en general se basa en lo siguiente. Primero, detener la crisis en el menor tiempo posible, y para eso yo empleo un fármaco que tiene acción inmediata, una rápida acción. ¿Y cuáles son esos medicamentos? Son las benzodiazepinas. El lorazepam, el diazepam, el midazolam. Se han hecho estudios. El lorazepam tendría algunas ventajas. El problema es que en nuestro medio no tenemos lorazepam inyectable. Hay que acostumbrarnos a usar entonces diazepam. Se emplea diazepam o midazolam inyectable, teniendo el cuidado de ponerlo a una velocidad
que evite la aparición de efectos secundarios. La benzodiazepina deprime la función respiratoria, por lo tanto hay que ponerlo con mucha cautela. Hay una velocidad con la que se debe de administrar. 2 miligramos por minuto. Seguidamente, o sea, termino de poner el diazepam en otra vena, no en la misma vena, en otra vena. ¿Qué hago? Hago lo siguiente. El diazepam controla la crisis rápidamente, pero tiene una vida media muy corta. A los 20 minutos desaparece. Ya no hay. Ya no es efectivo. Por lo tanto, para evitar la recurrencia de la crisis, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a emplear un fármaco que actúa controlando la crisis y que tiene una acción prolongada. Eso es lo que voy a hacer. ¿Y cuál es ese fármaco? La fenitoína. En algunos casos se utiliza la fosfenitoína. Ambos son efectivos. El gran problema es que no disponemos en nuestro medio de muchos medicamentos que son efectivos. Lacosamida, fosfenitoína, ácido valproico, inyectables, porque el tratamiento del estado epiléptico es por vía endovenosa. No siempre disponemos de estos otros fármacos. Pues bien, entonces damos benzodiazepinas, control inmediato, y seguidamente, no es que yo espero, voy a ver si la crisis continúa o se calmó y después viene de nuevo. No, eso no se hace. Pongo la benzodiazepina, termino y a renglón seguido le administro la fenitoína o fosfenitoína. Si las crisis se controlan, en buena hora, y si no se controlan, puedo dar una carga adicional de fenitoína, y si no se controlan, estamos ya en una situación complicada. Cuando la crisis dura 30 minutos o más, es un estado epiléptico establecido. Cuando dura más de 60 minutos, ya es un estado epiléptico refractario. Y en esas condiciones, yo debo de pensar en barbitúricos, en anestésicos, porque no hay forma de controlar la crisis convulsiva si no es con estos medicamentos. Para eso, yo debo de prever la necesidad de contar con un ventilador, con el apoyo del intensivista y del anestesiólogo. Cuando el paciente llega a la emergencia, yo le aviso al anestesiólogo: doctor, ha llegado un paciente en estado epiléptico, por favor venga. Le aviso al intensivista: doctor, hay un paciente con estado epiléptico, por favor venga. ¿Por qué les aviso? Porque es posible que ese paciente requiera ventilación asistida, deba ser intubado, deba ser conducido a la unidad de cuidados intensivos. Es posible que eso ocurra. Y los médicos deben estar informados oportunamente. Evitemos: doctor, ¿qué pasa? Tengo un paciente convulsionando hace 1 hora en emergencia. Y recién me avisa. ¿Por qué no me avisó antes?
Hay que evitar que eso ocurra. Llegó el paciente en estado epiléptico a la emergencia, aviso a cuidados intensivos y le aviso a anestesiología de inmediato. A ver, hasta aquí, ¿qué comentario, qué pregunta? No me digan que todo está claro porque no les voy a creer. Disculpe, doctor, usted ha dicho Sí. que, bueno, la crisis epiléptica es una emergencia, Ujú. ¿o escucho mal? Sí, y entonces toda crisis que aparece, uno debe llevarlo sí o sí al hospital, por más que calme, No, yo he dicho ¿o no? el estado epiléptico es una emergencia, no Ah, ya. la crisis epiléptica. La crisis epiléptica es un evento que empieza y termina, que dura, hablando de la crisis generalizada tónico-clónica, dura aproximadamente 2 minutos, empieza y termina, y punto. ¿En qué circunstancias llevo yo al paciente a emergencia? Esa es otra cosa. Puede ser un paciente que tiene una crisis aislada, pero yo decido llevarlo a emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En qué casos? Mm, Probablemente que pierda la conciencia en ese momento, ¿no? No, si Y una crisis generalizada pierde la conciencia. ¿En qué mm, caso lo llevo a emergencia? ¿Mm? Cuando lleva más de 5 minutos. Perdón, no le escuché. Ingrid, no le escuché. Ingrid, Doctor, disculpe, ¿cuando dura más de 5 minutos? bueno, ya eso es estado epiléptico y tiene que ir de todas maneras, ¿no es cierto? Ya, pero aparte de esto, ¿en qué otras circunstancias es necesario que el paciente sea referido a emergencia? ¿En qué otras circunstancias? Si es una gestante, ajá. En el caso de que se vea que el paciente se está ahogando con su propia saliva. eso, a ver, ahorita vamos a ese punto. Ahorita vamos a ese punto. El paciente, si es una gestante, hay que llevar a emergencia, de todas maneras. Así la crisis termine, hay que llevar a emergencia. Uno. Dos, si se lastimó. El paciente tiene una crisis y se cae, se golpea, se puede hacer una herida, puede tener una contusión, un trauma. En estas condiciones hay que llevarlo a emergencia. Giancarlos, diga usted. Ah, no, doctor, había dejado mi micrófono abierto, creo. Ya, pero usted O me iba iba a a... preguntar. No, ahorita no. No, pero hizo una pregunta, un comentario. Yo le dije un momentito. Ah, ya, sobre si es que en el momento que se ahogaban, ¿no? Se sentía que capaz con su propia saliva se estaba ahogando, ¿no? Esa era mi pregunta. Ya, ese es otro tema. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante un paciente que está en una convulsión tónico-clónica generalizada? ¿Qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos? Lo primero, ustedes están en la calle y una persona convulsiona. ¿Qué hacen ustedes? Se van corriendo. Evitar que se golpee, sobre todo, doctor. Ponerla de Ok, costado, doctor. Ajá, bien, colocarla de vamos por costado. partes, vamos por partes, vamos por partes. Primero, evitar que se haga un daño adicional y ponerlo en un lugar seguro, ¿no es cierto? Ujú. Ok, entonces si está en medio de la pista, lo llevamos a un lado. Si está al borde de una escalera, los retiramos, en fin. Listo, seguridad. Segundo, ¿qué más?
como dijo mi compañera, colocarla de un lado, ¿no? Para que no se ahogue con su propia saliva. Mantener la vía aérea, pero Le aflojamos la ropa, ¿no es cierto? Le aflojamos la ropa y lo ponemos de lado, estirando la cabeza hacia atrás. Llevamos la cabeza hacia atrás y lo ponemos de lado para tener una vía aérea permeable. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, Algunos tienden a morderse la lengua, doctor, pero no sé exactamente qué se hace en ese caso. Pedimos que Ah, llamen a Vale. emergencia también, doctor. ¿Cómo? Pedimos que llamen a emergencia. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Mm, ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Mm? Geraldine, ¿qué otra cosa hacemos? Geraldine, parece que Geraldine no está. Sí, doctor. ¿Qué hacemos, Geraldine? Mm, ¿Mm? ¿Qué más? Ya le hemos puesto a buen recaudo para que no se lastime. Hemos hecho una extensión de la cabeza, lo hemos puesto de lado. ¿Qué más? Hemos llamado a emergencia. ¿Qué más? Observar, doctor, cuánto dura la crisis. ¿Qué más? administrar una benzodiazepina, doctor. Mire, la benzodiazepina es mejor no administrarlo en el consultorio ni en el centro de salud. ¿Por qué? Porque tiene efectos secundarios muy complicados. Esto solamente lo vamos a hacer en el hospital, en emergencia, porque de ocurrir una complicación, un paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, allí tenemos los recursos para resolverlo, pero en la calle, en el consultorio, en un puesto de salud no tenemos. doctor, de acuerdo al ABCD, que después de ver la respiración tendríamos que ver si el paciente presenta pulso. Perdón, si el paciente presenta, De acuerdo a la circulación, observar el pulso. disculpe, no le he escuchado bien. Un ratito, voy a cerrar la ventana de acá. Ya, ahora sí. No, Disculpe. me va a detectar si el paciente presenta pulso. Pulso, Y, ¿cómo es eso? Si presenta pulso. no, No le... o sea, de acuerdo al ABCD, doctor, después de asegurar una vía aérea, tenemos Ya, que evaluar la circulación y observar si el paciente presenta pulso. ok, ok, muy bien, muy bien. Si está respirando, cómo está la circulación, el latido, de acuerdo. Muy bien. Entonces, nosotros permanecemos al lado del paciente hasta que él recupere el estado de conciencia. Una vez que recupere el estado de conciencia, una vez que despierta y que sabemos que está bien,
vemos la forma de apoyarlo para que regrese a su casa. Bueno, esos son los auxilios que debemos dar a un paciente que tiene una crisis convulsiva en la calle y nosotros estamos allí de testigos. ¿Y qué pasa con la mordedura de la lengua que señaló Giancarlo? ¿Qué comentario le merece ese tema? Doctor, tengo entendido que durante la crisis no se recomienda poner algún objeto en nivel de las bocas porque puede ocurrir de que este se rompa y haya una aspiración. Muy bien, Carla. ¿Alguna otra opinión? Bueno, doctor, al morder la lengua puede producir un sangrado y que puede, justo cuando se maneja cuando se evalúa la circulación, se puede observar que por la misma pérdida de sangre el paciente puede estar en hipotenso y también se podría asfixiar si es que, con algún resto de la lengua. Bueno, por esa razón nosotros le extendemos la cabeza y lo ponemos de lado para evitar que se acumule la saliva o cualquier secreción o sangre en la boca. ¿Algún otro comentario? Bueno, Carla hizo una observación bien interesante. No poner nada en la boca. Muchas personas ponen un pañuelo en la boca del paciente para que no se muerda la lengua. No hay que poner nada. Lo que necesitamos es que el paciente esté libre para que pueda respirar bien. No hay que ponerle nada. Otros le ponen un lapicero en la boca para que no se muerda. Eso es absurdo, porque cuando el paciente se inicia la crisis convulsiva, le inicia en la fase tónica. Entonces, allí cierra bruscamente y con fuerza la boca. Si se iba a morder la lengua, se la mordió al inicio de la crisis. Nosotros no podemos hacer nada, ya se la mordió. Así que nos olvidamos de eso. Y no es que se le vaya a partir la lengua, no, eso no ocurre. Cuando se muerden los bordes laterales de la lengua. Cuando se la muerde. No es que se muerda la lengua en la mitad y se pierda la lengua, eso no ocurre. Eso no sucede. Muy bien. Entonces, sigamos. Ya el Doctor, paciente, ¿alguna pregunta? una consulta. Lo que pasa es que, bueno, no sé, yo he estado en varias situaciones de ellos, de personas con crisis epiléptica, y lo que había escuchado algunas veces de familiares es que cuando se ponen así, bueno, en todos ellos he visto que tienden a cerrar sus puños, cierran el puño bastante fuerte y lo que me decían es que les estire los dedos o algo así y les estire previamente, empieza a frotar el dedo del medio. No sé si es que eso tenga algo de lógica o no, pero bueno, llegaban a calmar, pero como usted dice, capaz naturalmente se iban a calmar, ¿no? Pero como que siempre hacía ello como unas 5 o 6 veces que me ha tocado hacer y como que se han relajado los pacientes y han tenido que calmarse, ¿no?
No sé si es que eso tenga alguna explicación o simplemente igual iba a calmarse después de que pase la crisis, ¿no? Bueno, esto viene de una creencia de que hay un dedo, el dedo anular de la mano izquierda, así dicen. El dedo anular de la mano izquierda es el dedo que tiene un nervio que va al corazón. Entonces, extendiendo la mano, va a terminar la crisis. Pero eso no es cierto, pues. No tiene nada que ver la mano en este tema, ¿no? Son ideas que existen y que no tienen ningún sustento. Ok, doctor. Hay muchas creencias en torno al tema de la epilepsia, ¿no? Bueno, entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. ¿Por qué se presenta el estado epiléptico? ¿Cuál es la causa del estado epiléptico? O por lo menos, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Cuáles son las causas más frecuentes? La causa más frecuente, dentro de las causas más frecuentes está que el paciente interrumpe el tratamiento. O el paciente tiene un tratamiento irregular. Y esto ocurre sobre todo cuando se trata de pacientes que tienen un mal control de la crisis. ¿Cuál es la lógica de estos pacientes? ¿En qué se basan para tomar esa decisión? Estoy tomando mi medicina, sigo con las crisis, ¿para qué las tomo? Y suspenden el tratamiento. Otros pacientes que tienen buen control de la crisis, ¿qué hacen? Tengo un año sin crisis y estoy bien. ¿Para qué tomo las medicinas? Si ya estoy bien. No tiene sentido. Suspenden el tratamiento o disminuyen el tratamiento. Si tomaban 3 tabletas al día, toman 1. Y convulsionan. Esa es la principal causa. Pero es bueno saber que hay un porcentaje alto de pacientes, aproximadamente, en algunos dicen 30%, otros dicen el 50%, que debutan con estado epiléptico. Es decir, no tienen antecedentes de epilepsia, no tienen antecedentes de crisis convulsiva y debutan con estado epiléptico. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver unas diapositivas sobre este tema que estamos conversando. ¿Ven la lámina? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, gracias. Bueno, como les dije al inicio de la clase, el estado epiléptico recién se incluye en la clasificación internacional el año de 1970 y de 1981. Fíjese que en el año de 1970 la definición
que se dio es la que allí está anotada. Una crisis que persiste durante un periodo de tiempo suficiente o se repite con suficiente frecuencia para producir una condición fija y duradera. Pero como hicimos el comentario hace un momento, aquí el tema era qué entendemos por un periodo de tiempo suficiente. ¿Qué entendemos por se repite con suficiente frecuencia? ¿Una vez, dos veces, tres veces? Eso no estaba claro. Esta fue la definición de 1970. En 1981 hubo una leve modificación a la definición anterior. Y lo que dice es que lo que se agregó es que la crisis se repite con suficiente frecuencia para que no se produzca la recuperación de la conciencia entre ataques. Pero aún el concepto era impreciso. No estaba definido el tiempo ni el número de crisis. No se habían puesto de acuerdo en la duración de la crisis ni en el número de crisis. El estado epiléptico no es una enfermedad, es un síntoma que puede ser causado por muchos factores, algunos neurológicos, otros no neurológicos. Por ejemplo, trastornos metabólicos pueden dar lugar a un estado epiléptico. Pero también afecciones directas sobre el sistema nervioso, de tipo inflamatorio, traumático, neoplásico, pueden dar lugar a estado epiléptico. Ya por esa época, el 70, el 80, el 90, a partir de la observación en animales de experimentación y también la observación clínica, se encontró que había un límite de tiempo en el cual aparecían lesiones neuronales irreversibles. Los trabajos apuntaban que después de 30 minutos de actividad convulsiva aparecían estos cambios neurológicos. Por lo tanto, se marcó en 30 minutos el tiempo de duración de una crisis convulsiva para ser definida como estado epiléptico. Esta definición sigue teniendo validez desde el punto de vista académico, pero desde el punto de vista práctico no es de utilidad, porque nosotros no vamos a esperar que un paciente convulsione por 30 minutos para luego iniciar el tratamiento. No vamos a esperar un tiempo tan prolongado que empeora el pronóstico del paciente para tomar una decisión terapéutica. Entonces, ha habido una corriente muy fuerte para definir el estado epiléptico desde el punto de vista operativo. ¿Qué hacer con el paciente en el servicio de emergencia? Entonces, en el año 99, Lowenstein hizo una propuesta que fue
aceptada por la comunidad internacional. Y él resolvió el tema de la duración de la crisis. Recuerdan ustedes que en las definiciones anteriores no se definía la duración, y resolvió también el tema del número de crisis, que tampoco estaba resuelto porque se hablaba de crisis repetidas o prolongadas. Entonces, Lowenstein dijo que el tiempo se debía de fijar en 5 minutos de una convulsión continua o 2 o más convulsiones seguidas, entre las cuales hay una recuperación incompleta de la conciencia. Miren ustedes que con esta definición hemos resuelto los dos problemas, el número de crisis y la duración de la crisis. Ahora, ¿por qué él fijó en 5 minutos? ¿Por qué no dijo 4 o 10? ¿Por qué? Porque la mayoría de las crisis duran, como les dije hace un momento, aproximadamente 2 minutos. Si una crisis se extiende más allá de este tiempo, quiere decir que los mecanismos de autorregulación han fracasado. Y por lo tanto, es muy probable que esta crisis se extienda o se repita, razón por la que debemos de actuar. Y a este tiempo se le puso un tiempo llamado T1, y el tiempo en el cual se presentan las secuelas neurológicas es el tiempo T2. Sobre eso vamos a hablar luego. El año 2015 se publicó en la revista Epilepsia, que es el órgano de la Liga Mundial de Lucha contra la Epilepsia, la definición y clasificación del estado epiléptico. ¿Qué es lo que dice esta definición y clasificación? Dice que el estado epiléptico resulta de una falla de los mecanismos responsables de la terminación de la convulsión. Nosotros tenemos dos mecanismos. Uno que actúa para que la convulsión se prolongue y otro que actúa para que la convulsión se detenga. Entre otros, tenemos allí a los neurotransmisores excitatorios, tales como el aspartato y el glutamato, y los neurotransmisores inhibitorios como el GABA. Habitualmente están en equilibrio. Ambos están en equilibrio. Eso es lo que ocurre de manera habitual, pero puede suceder que se rompa ese equilibrio. Entonces decimos lo siguiente: cuando la crisis se prolonga más allá, como consecuencia de una falla de los mecanismos de autorregulación, ese es el tiempo T1, que lo hemos fijado en 5 minutos para la crisis generalizada tónico-crónica. Pues bien, pero hay otro tiempo en el cual ocurre muerte o lesión neuronal, que dan lugar a consecuencias a largo plazo y al que no debemos llegar. Ese es el punto T2. Tenemos entonces un tiempo T1, que aquí está marcado en 5 minutos, y tenemos un tiempo T2, que marca
el momento en el cual se presentan las lesiones neuronales. Pues bien, aquí hay una ampliación de lo que hemos conversado hace un momento. El tiempo T1 es la duración anormalmente prolongada de la crisis. La crisis debe durar 2 minutos, está durando 5. Ese es el tiempo T1. El tiempo T2 es el momento en el cual existen consecuencias a largo plazo. Cuando hablo de consecuencias a largo plazo, hablo de secuelas o hablo de muerte del paciente. ¿Cómo se ha podido determinar el tiempo T1 y el tiempo T2? A partir de la observación clínica y del experimento con animales. Las crisis duran menos de 5 minutos, como les dije hace un momento. Aquí vamos a ver qué significa el tiempo T1 y el tiempo T2 en el caso de la crisis generalizada tónico-clónica. El tiempo T1 se ha fijado en 5 minutos. Si ustedes observan, entre 0 y 5 hay una leyenda. La posibilidad que la crisis ceda de manera espontánea. La mayoría de las crisis ceden de manera espontánea. Si este paciente tiene una crisis que dura 5 minutos, quiere decir que se perdieron los mecanismos de autorregulación. Esa crisis ya no cede de manera espontánea y por lo tanto vamos a iniciar el tratamiento. ¿Y cuál es el tiempo T2? El tiempo T2 es el momento que marca el daño neurológico, el daño neuronal con sus secuelas. Es el límite en el cual la crisis debería de estar controlada y que aquí se ha fijado en 30 minutos. Dígame, ¿esto ha quedado claro? Sí, doctor. Ok, gracias. ¿Tenemos alguna información referida a este tema para los diferentes tipos de estado epiléptico? En el caso del tónico clónico, el T1 se ha fijado en 5 minutos y el T2 en 30 minutos. En el caso del estado epiléptico focal con deterioro de la conciencia, lo que antes se llamaba crisis focal compleja, crisis parcial compleja, o crisis psicomotora, o crisis del lóbulo temporal, se ha fijado en 10 minutos el T1 y el T2 en 60 minutos. Fíjense que no es el mismo tiempo. Por ejemplo, en el caso del T2, cuando aparecen lesiones neuronales en la tónico-clónica, 30 minutos, en la focal con deterioro de la conciencia, 60 minutos. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que la tónico-clónica es la más grave, es la que pone en riesgo la vida del paciente y la que probablemente deje secuelas. En el caso de ausencia, el T1 está fijado entre 10 y 15 minutos y no se conoce
la dimensión del tiempo T2. Es desconocido. Pues bien, aquí tenemos las etapas del estado convulsivo a lo largo del tiempo. El estado epiléptico precoz de 5 a 10 minutos. Generalmente en esta etapa se da un tratamiento prehospitalario en la casa o en la ambulancia a cargo de paramédicos. El estado epiléptico establecido 30 minutos. Más de 60 minutos es el estado epiléptico refractario. Y más de 24 horas es el estado epiléptico superrefractario. El paciente puede estar convulsionando un día, 2 días, una semana, un mes. Y no hay forma de controlar la crisis. Veamos algunos aspectos epidemiológicos. Es más frecuente en los extremos de la vida, en los niños y en los mayores. Eso es lo más frecuente. Es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. En los países pobres es más frecuente que en los países de economía más sólida, desarrollados. En cuanto a la mortalidad, es variable. Fíjense que en los niños, a pesar de ser muy frecuente, tal como lo vimos en la lámina anterior, la mortalidad es menor que en el grupo de mayores de 50, de mayores de 60 años, digo. En los niños, la mortalidad es de 1.6, mientras que en los mayores es hasta el 50%. Es probable que esto se deba a la comorbilidad que exista en este grupo etario. Pero siempre la mortalidad es alta. Ahora, ¿por qué la mortalidad es tan alta? Depende de la causa. Depende de la causa. Por ejemplo, en la infección del sistema nervioso, 30%, en la enfermedad cerebrovascular del 20 a 40%, en hipoxia 60 a 80%. O sea, la causa del estado epiléptico es un factor importante para definir la mortalidad. ¿Cómo se clasifica el estado epiléptico? Se clasifica de acuerdo a estos 4 ejes, la semiología, es decir, cómo es el estado epiléptico. ¿Es generalizado o es focal? ¿Con síntomas motores o sin síntomas motores? La etiología, ¿conocida o no conocida? La correlación electroencefalográfica, generalizada, focal, el tipo de ondas presentes y la edad. Estos 4 ejes nos permiten entonces clasificar el estado epiléptico. Veamos el eje 1, la semiología. Nos basamos en 2 aspectos.
¿Hay síntomas motores o no hay síntomas motores? ¿Hay, ¿hay compromiso de conciencia o no hay compromiso de conciencia? Entonces tendríamos, en primer lugar, estado epiléptico convulsivo y estado epiléptico no convulsivo. Y es lo que está acá, en la semiología. Síntomas predominantemente motores y sin presencia de síntomas motores. Cuando se presentan de manera prominente los síntomas motores, puede ser de tipo convulsivo, mioclónico, puede ser focal, puede ser tónico o puede ser hiperkinético. En cualquiera de estas variedades. Y si se presenta sin síntomas motores, tenemos estas variedades. Claro está que debemos definir muy bien cuál es la semiología para el tratamiento. Ahora veamos la etiología. ¿Cuál es la causa? En algunos tenemos una causa conocida, en otros no tenemos una causa conocida. La causa conocida tenemos una lista. Pueden ser agudas, como por ejemplo la enfermedad cerebrovascular o una infección del sistema nervioso. Remotas, quiere decir que hace más de 6 meses que ocurrió el evento postraumático. La persona tuvo un trauma cráneoencefálico hace 6 meses, hace 1 año. Y como consecuencia de ese trauma, el día de hoy hace un estado epiléptico. O tuvo una enfermedad cerebrovascular en ese lapso, en ese tiempo. Y hoy día presenta un episodio de estado epiléptico. Puede ser progresivo, como enfermedades degenerativas o tumores, y en síndromes electroclínicos. Y tenemos el otro grupo de causa no conocida. No sabemos por qué está convulsionando, no tiene antecedentes de epilepsia, no tiene antecedentes de lesiones en el sistema nervioso, pero el día de hoy llega a la consulta de emergencia y está convulsionando. El tercer eje es el registro electroencefalográfico. No hay un patrón electroencefalográfico que nos diga este es el registro que corresponde a un estado epiléptico. No hay. ¿En qué momento es importante el electroencefalograma? En el estado epiléptico no convulsivo. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que el paciente tenga solo cambios sutiles, así se llama, crisis sutiles o estado epiléptico sutil. ¿En qué consiste? Puede tener mioclonías oculares, puede tener ligero movimiento de los dedos de la mano o ligeros movimientos tónicos en una hemicara,
nada más. Eso es todo lo que él tiene. Es un paciente que tuvo un estado epiléptico tónico crónico generalizado. Y después del tratamiento, el paciente queda con estas crisis sutiles. Es decir, clínicamente no tenemos un cuadro convulsivo, pero le tomamos un electroencefalograma y encontramos un registro desordenado, una desorganización generalizada, que nos indica que hay una descarga anormal, sincrónica. Hay una disociación clínica electroencefalográfica. Para eso es importante el electroencefalograma, para detectar la persistencia de la actividad eléctrica anormal en el estado epiléptico no convulsivo. En algunos casos es posible encontrar este tipo de registro focal que nos habla de una localización, actividades rítmicas, periódicas, etc. Ondas agudas, ondas trifásicas, etc., que nos hablan de un registro anormal. Veamos ahora el cuarto eje, la edad. La crisis puede ser en cualquiera de estos grupos etarios. En etapa neonatal, la infancia, preescolar, adolescente y adulto, y en el adulto mayor. Son diferentes causas de acuerdo a los grupos de edad. Y ahí tenemos una lista de algunos de ellos. Estado epiléptico que ocurre en la etapa neonatal e infantil, ahí hay una lista. Los que ocurren en la niñez y la adolescencia, allí hay otra lista. Los que ocurren preferentemente en la adolescencia y en la edad adulta, y lo que ocurre en los ancianos. Es una clasificación muy similar a la que muy similar, no digo que sea igual, muy similar a la que se observa cuando se habla de la clasificación de los síndromes epilépticos. Pues bien, entonces ya tenemos una idea general de qué es el estado epiléptico, las ideas que se han ido modificando a través del tiempo, cómo vamos a clasificar al paciente, en fin. Entonces, ahora decimos, hay un paciente que tiene estado epiléptico. ¿Qué hacemos? Hay una atención prehospitalaria. Supongamos que nosotros vamos a atender a un paciente a su casa y lo vamos a conducir al hospital. O que el paramédico se encarga de realizar esa tarea. Veamos qué es lo que va a suceder. En el trayecto de la casa al hospital, el paramédico puede dar un tratamiento. El tratamiento se da con benzodiazepina. Se da el diazepam y se administra por vía rectal. En nuestro medio no tenemos diazepam en vía rectal. No tenemos esa presentación. O se puede administrar el midazolam por vía intramuscular, que también es efectivo.
y ya llegó el paciente a la emergencia. Y damos una evaluación inicial. Como uno de ustedes lo mencionó, el ABC, la vía aérea, la respiración y la circulación y la presión. Tomar muestras para los exámenes habituales, pero además para examen toxicológico, porque no sabemos si el paciente consume drogas, también para examen de fármacos antiepilépticos, no sabemos si el paciente tiene epilepsia o no tiene epilepsia, no sabemos. Entonces, hay que hacer entonces un dosaje de fármacos antiepilépticos. También para cuerpos nitrogenados, urea, creatinina, glucosa, urea, creatinina, sodio, para tener una visión general, su hemograma, para ver qué es lo que está pasando con el paciente. Se le pone tiamina y después se le pone glucosa. No sabemos si el paciente es alcohólico, no sabemos si está desnutrido, por eso primero le ponemos tiamina y después glucosa. Todo eso es la valoración inicial y luego debemos detener las convulsiones de inmediato. Y para eso utilizamos una benzodiazepina, tal como les había manifestado a ustedes hace un momento. Y después de administrar la benzodiazepina, le ponemos fenilidantoína. O sea, la fenitoína, ¿no? Fenitoína es lo mismo. Fenitoína o la fosfenitoína. Cualquiera de los dos. Repito, no se trata de poner la benzodiazepina, terminó la crisis. Ah, qué bien, listo, terminó. No. Debemos asegurar que no se presente una recidiva. Y eso lo hacemos aplicando un fármaco de larga de acción prolongada, que es la fenitoína. Si la crisis no se controla, vamos a las dosis anestésicas. Se utiliza midazolam o el propofol. Y a veces es midazolam primero y si no se controlan, vamos al propofol, pero esto ya se hace en cuidados intensivos con soporte ventilatorio. Si las crisis continúan, no hay cuando las crisis son refractarias, no hay una recomendación que nos diga utilicen esto. No hay que utilizar lo que tengamos a la mano, ponerle de todo, porque como les digo, no hay un estudio que nos diga esto es mejor que aquello. Tenemos que llegar al coma barbitúrico. Y fíjense ustedes, vamos a poner fenobarbital, pentobarbital, anestesia. Después de haber puesto midazolam y propofol, por eso el paciente tiene que estar en cuidados intensivos, con soporte ventilatorio, porque estos fármacos potencian sus efectos secundarios y pueden producir paro cardiorrespiratorio. Repasemos entonces. Repasemos lo que hemos dicho hasta ahora. Lo primero, el ABC.
Lo segundo, tiamina, después glucosa. Buscamos las vías venosas, dos vías venosas. Una para la benzodiazepinas y la otra para la fenitoína. Tomamos muestras. Ustedes ven todo lo que está anotado allí. Preguntamos, averiguamos qué pudo haber ocurrido con el paciente. Si el paciente está en condiciones, lo llevamos para una tomografía. Si tenemos historia que nos permita suponer, no digo convencidos, suponer que exista una infección del sistema nervioso, si tenemos historia, debemos hacer una punción lumbar. No se hace una punción lumbar para ver cómo está. Hay que hacer una punción lumbar, ¿para qué? Vamos a ver, de repente tiene algo. No, eso no es indicación. Yo hago punción lumbar si es que la familia me dice, en estos días ha estado con fiebre, ha estado con dolor de cabeza, tuvo vómitos, tenía episodios de confusión. Yo digo, de repente ha tenido una infección, de repente ha tenido o tiene una infección del sistema nervioso. Allí le hago la punción lumbar. O sea, no es una punción para ver qué tiene, no. Porque hay una leve sospecha. Si yo sospecho que tiene infección, lo hago. Si es posible hacer electroencefalograma, le tomo el electro y lo registro y lo monitoreo si se sospecha de un estado epiléptico no convulsivo. Si tiene una crisis tónico-clónica generalizada, ¿para qué le tomo electroencefalograma? No tiene sentido. Clínicamente sé que está en estado. Y voy evaluando todo esto. No voy a pasar por alto los problemas metabólicos. Hay que corregirlos. Por eso el manejo del paciente con estado epiléptico es el manejo de un equipo multidisciplinario. Está el neurólogo, está el internista, intensivista y anestesiólogo. Bueno, cuando estamos ya pasó toda esta etapa y seguimos ante una crisis convulsiva, más de una hora ya es refractario. Pues bien, entonces aquí ya tenemos un resumen de lo que hace un momento hemos conversado. La dosis y la forma de administración. En el caso de la fenitoína, se debe de administrar con cloruro de sodio, no se administra con glucosa porque precipita. Y ahí tiene contraindicaciones bien claras. Como puede producir un bloqueo atrioventricular, debemos de tener mucho cuidado si el paciente tiene alguna enfermedad cardíaca, si tiene hipotensión, si tiene bradicardia. En el caso del estado epiléptico refractario hay dos conceptos. Un concepto es
el tiempo dura más de 60 minutos, ya es refractario. Otros dicen, no, no importa que no dure 60 minutos. Si yo le doy benzodiazepinas, si le doy fenitoína, si le doy anestésicos y no controla, eso ya es refractario. Ese es el concepto farmacológico. Si la crisis persiste más de 24 horas, es el estado superrefractario. Como es fácil de entender, en este estado la morbimortalidad es bastante alta. No tenemos un medicamento que haya sido probado con éxito en este estado refractario y que se presente como medicamento de primera elección. No hay. Por lo tanto, tenemos que emplear todo lo que tenemos a la mano. ¿Qué es lo que tenemos acá? Hay que emplear todo para evitar que pase al estado superrefractario. Aquí tenemos un cuadro que viene a ser un resumen de lo que hemos conversado ahora sobre los fármacos que se utilizan en el tratamiento del estado epiléptico. Un aspecto bien interesante es la forma como se va a administrar el fármaco, que está anotado aquí en la columna que dice mantenimiento. En mantenimiento. No se administra rápido, no. Diazepam, por ejemplo, 5 miligramos por minuto. Esa es la velocidad a la que debemos de administrar, no más, porque corremos el riesgo de producir un paro cardiorrespiratorio. Este es un cuadro que yo le he tomado de Colombia, por eso aquí dice disponibilidad en Colombia. Ustedes pueden averiguar si está disponible aquí en el Perú. Yo le dije que el lorazepam no teníamos acá, en Colombia tampoco tiene. Me parece que en el Instituto de Ciencias Neurológicas hay divalproato de sodio inyectable, pero no hay en otros hospitales. Ahora, si ustedes están, por ejemplo, en Cañete, en Huacho, en Huarochirí, ¿ustedes creen que van a tener midazolam, lorazepam, divalproato de sodio, clonazepam? En la emergencia no va a haber. Allí va a haber diazepam, fenitoína y fenobarbital. Por esa razón, acostúmbrense a trabajar con lo que tienen en la mano. Está bien que sepan. Se utiliza la cosamida, se utiliza oscarbazepina a través de una sonda nasogástrica, etc. Está muy bien. Divalproato de sodio inyectable. Está muy bien que sepan que esos fármacos existen. Pero como tarea, busquen ustedes si esos fármacos están disponibles en el Perú. Pueden buscarlo en el Observatorio de Medicamentos del DIGEMIT. Busquen ustedes y van a ver. Si hay, y si hay, van a ver dónde hay. Y aquí tenemos otros fármacos con otras presentaciones.
Bueno, y aquí están otros fármacos que también se utilizan. Y algunas recomendaciones terapéuticas para las diferentes etapas del estado epiléptico. Y aquí hay algunas recomendaciones generales, sobre las cuales ya hemos conversado hace algunos momentos. Lo principal es detener el estado epiléptico a la brevedad, tan pronto como sea posible. Para evitar que evolucione a estado epiléptico refractario. Y aquí algunos de los que hemos visto anteriormente, de los principales fármacos antiepilépticos, cuánto se administra, la velocidad de administración y los efectos secundarios. A ver, hagamos algún comentario de la clase. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, una consulta. Ajá. Por lo que ha dicho, hay sí ciertos lugares donde no hay todos los medicamentos disponibles. Y en el caso de que, por ejemplo, estuviéramos en nuestro Perú en un momento y ya le hemos colocado los primeros medicamentos para auxiliarlo, pero no se está controlando todavía la crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer si es que no hay los otros medicamentos? Tiene que referirlo a un hospital. ¿Aumentar la dosis? No, fíjese usted que ahí en los cuadros que yo he presentado, dice, en algunos de ellos dice se puede repetir, pero en otros no dice se puede repetir, entonces no repitan por el riesgo, por el riesgo. Si ustedes no pueden controlar al paciente con diazepam, fenitina y fenobarbital, deben referirlo a un hospital. Si ustedes están solos y no tienen forma de atender al paciente porque están solos, no tienen apoyo, ayuda, no tienen un ventilador, es un riesgo ponerle diazepam a la vena, es un riesgo ponerle fenitoína a la vena, es un riesgo ponerle fenobarbital a la vena, es un riesgo. Lo que alguna vez hemos conversado con algunos colegas es tomar la decisión de... Ustedes vieron que se podía aplicar diazepam por vía rectal, ¿verdad? Vieron ese cuadro. Entonces, lo que se hace, lo que algunos hacen, ¿no? Toman una ampolla de diazepam, cargan una jeringa, claro, botan la aguja, ¿no? Cargan una jeringa con la dosis apropiada para esa persona por kilo de peso y lo aplican por vía rectal y lo trasladan al paciente. No podemos hacer otra cosa, porque el riesgo de que se produzca un paro cardiorrespiratorio es muy alto. Y en un centro de salud, en un puesto de salud, no vamos a tener
recursos para atender una complicación. Ujú. Justo era iba a ser mi otra pregunta, doctor. Entonces, justamente esa parte que sea rectal, bueno, es la vía de administración rectal, es justamente para que su efecto no sea tan rápido, para que no... Así Ujú. es. Ya, Pero listo, gracias. se absorbe rápidamente. Ujú. La vía rectal se absorbe muy rápidamente. Claro, Pero, pero es más lento que la parte exacto, endovenosa. Ujú. cuando es por vía endovenosa es inmediato. Aquí no, aquí va a tomar algunos minutos, Ujú. pero se absorbe rápidamente. Eso, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Ustedes han visto alguna vez una crisis convulsiva? Bueno, Giancarlo ha dicho que sí, que él ha visto varias veces, pero ¿el resto de ustedes ha visto alguna vez una crisis convulsiva? Yo no, doctor. Mm, No. Doctor, una consulta. Diga. Después de un coma, o de la aplicación del anestésico general, y si ya pasaron más de 60 minutos, ¿cuál es la medida a tomar? ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar? A ver, ¿el paciente sigue convulsionando? Claro. Bueno, si el paciente sigue convulsionando, ya está en un estado epiléptico refractario y ahí hay que darle los anestésicos. Recuerden ustedes, yo le puse una lista de 4, ketamina, propofol, midazolam y no recuerdo el otro, pentobarbital me parece. Tenemos que darle todo. Por eso el tratamiento debe de ser compartido. Si bien el médico tratante, ya sea internista o neurólogo, es el responsable del tratamiento, sus decisiones se deben apoyar en la opinión de otros colegas. El anestesiólogo tiene más experiencia que nosotros en el empleo de estos anestésicos. El intensivista tiene más experiencia que nosotros en el manejo de soporte ventilatorio. Debemos tenerlos a nuestro lado para tomar las mejores decisiones. ¿Qué otro comentario? Doctor, disculpe, ¿y el tratamiento en el caso de una gestante va a ser el mismo? Así es. Y el tratamiento Es es el cierto. mismo con el agregado que es una mujer, es una persona de riesgo porque las crisis ponen en riesgo su vida y la del bebé. ¿Algún otro comentario o pregunta? ¿Tienen alguna clase después? mm, no, doctor. Ya. Entonces vamos a hacer un paréntesis de 15 minutos y continuamos, porque yo ya he terminado todas las clases que tenía programadas, pero vamos a hacer un repaso de epilepsia, ¿ya?
Entonces, vamos a parar y continuamos en 15 minutos. ¿Les parece bien? Sí, Ok, doctor. Doctor. Perfecto. Entonces, tómense su cafecito y en 15 minutos nos encontramos de nuevo.